Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Narieti Maldonado, soy líder de gestión de soluciones de GS1 en GS1 Ecuador. Les damos la bienvenida a este espacio donde aprenderemos de las lecciones aprendidas y beneficios que la trazabilidad de medicamentos y dispositivos médicos trajo al sector salud a través de diferentes casos de éxito regionales. Agradecemos el interés de participar de este evento a todos y enviamos un saludo a los participantes de diferentes países de América que nos acompañan el día de hoy, a nuestros colegas GS1 de diferentes países de la región y desde luego a las empresas nacionales que vienen participando de forma continua en esta serie de capacitaciones que GS1 Ecuador está organizando para el sector salud. Un agradecimiento especial a cada uno de los expertos panelistas que de forma inmediata y colaborativa, sin dudarlo dos veces, se comprometieron con este proyecto y lo han hecho realidad. Durante este webinar, cada experto tendrá un tiempo de 20 minutos y al final tendremos las inquietudes que surjan. Agradecemos que las mismas sean realizadas a través de chat y que los micrófonos y cámaras se mantengan apagados a excepción del de los panelistas. Para iniciar nos acompaña el ingeniero Fausto Reyes, él es gerente general de GS1 Ecuador, líder con más de 30 años de experiencia en la industria de identificación y captura de datos, estándares globales y sistemas de gestión de calidad. Comencemos. Buenas tardes a todos. Reitero nuestro agradecimiento muy sentido a Osiris, a Estela, a Pedro y a Mario, que nos van a compartir sus conocimientos y sus experiencias. Cuando empezó todo esto aquí en Ecuador, estoy hablando del 17 de marzo, inmediatamente recuerdo el día siguiente, una empresa nos pidió identificar un kit de las pruebas rápidas para el coronavirus. Entonces, lo extraño de este primer evento fue que, viniendo de un laboratorio muy reconocido de Holanda, no tenía ninguna identificación, menos, pues obviamente, los datos en código de barras, en lo que sea, lo que luego van a verlo ustedes, para hacer trazabilidad. Y esto nos llamó la atención como antecedente en Ecuador. Bueno, ya llevamos varios años, está implementado GS1 128 con los tres datos: la identificación del artículo comercial a nivel de unidades logísticas de JETIN, la fecha de caducidad y la identificación de lote. Eso está implementado en las cadenas de retail al 100% y en una de las cadenas de farmacias. Entonces, nos dijimos, bueno, si hacemos eso ahora en cualquiera de las categorías, ¿por qué no hacerlo en medicamentos y todo lo que involucra la salud que es lo más importante del consumidor, en este caso del paciente? Y empezamos toda una campaña de difusión que finalmente en algún momento tuvo eco en el sector público y emitieron una regulación en principio que está por confirmarse para la implementación de los estándares que luego los panelistas nos van a explicar a nivel de medicamentos y todos los dispositivos médicos que involucran la seguridad del paciente. Entonces, ese es el escenario con el que empezamos todo esta pandemia, que es mundial y que la vivimos todos, y a cada uno de nosotros nos está dejando experiencias y lecciones. Es un proceso en donde nos involucramos necesariamente todos quienes formamos parte de la cadena de valor, desde la fabricación hasta el paciente. Yo diría, la mayor oportunidad que tenemos todos los que participamos es precisamente de implementar acciones, tener las herramientas, las tenemos, e implementarlas, porque la oportunidad es de todos. Todos en algún momento podemos y vamos de pronto a ser pacientes. Preparémonos para eso. Un poco ese es el contexto que hoy tenemos y que nos ha motivado esta reunión. Yo les agradezco a todos los participantes, todos los que se han conectado a este webinar por su colaboración,
y el compromiso para que todos desde nuestros andariveles trabajemos con este fin. Yo creo que aquí lo que interesa es escuchar a nuestros amigos panelistas y yo simplemente les doy la bienvenida y reitero nuestro agradecimiento. Gracias, Nari. Gracias. Vamos a dar entonces la bienvenida a Pete Álvarez. Él es director principal de identificación y datos maestros en GS1 Healthcare de la oficina global GS1. Tiene una experiencia de más de 35 años en la industria de identificación y captura, sincronización de datos, calidad de datos y estándares globales. Como director principal de identificación y datos maestros en GS1 Healthcare, trabaja con la industria mundial de la salud en la adopción de estándares de identificación y datos que ayudan a mejorar los resultados médicos, la toma de decisiones clínicas, la eficiencia de la cadena de suministro y la seguridad del paciente. Te damos la bienvenida, Peter. Gracias por la participación. Mil gracias por la oportunidad de hablar con todos. Entonces, si me pueden confirmar que ya ven la primera página de mi presentación, ¿bien? Sí, sí se ve. Perfecto, perfecto. Okay. Otra vez, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes de dos temas que yo opino que son muy importantes hoy en día. Tener un sistema de trazabilidad que sea basado en un sistema global de estándar como es el de GS1. Y también nunca ha sido más importante tener una cadena de suministro global y segura y eficiente que sea más importante que hoy en día. La realidad que la necesidad y la importancia de tener un sistema de estándar mundial es la base que nos ayuda a implementar un sistema de trazabilidad. Y también en estos tiempos difíciles hemos aprendido muchas cosas. Primera, que todos dependemos de una cadena de suministro eficiente en nuestro país, en nuestro continente y principalmente al sistema mundial. También necesitamos interactuar nosotros y los compañeros de comercio con claridad, utilizando el mismo lenguaje global. O sea, es decir, que si todos hablamos idioma diferente, es muy difícil que todos nos entendemos. Posiblemente algunos entienden a otros, pero tenemos que hablar el mismo idioma para poder entendernos. Y ese idioma en el sistema de trazabilidad, el sistema de estándar de GS1. También necesitamos asegurarnos de los recursos y suministros necesarios estén efectivamente disponibles en la cadena de suministro. Y finalmente, tenemos que evitar que los productos de calidad inferiores y falsificados entren a la cadena de suministro. Yo me imagino que en todos los países de nosotros, como en el mío aquí, casi diariamente se puede leer en el periódico noticias, en el internet, que han entrado productos falsificados y de calidad inferior a la cadena de suministro y el impacto al paciente al punto final. Cualquier sistema de trazabilidad, principalmente uno que debe de operar a un nivel nacional y mundial, tiene varias cosas que son muy importantes. Primera, la clave de un sistema de estándar global, como es el sistema de GS1 y los sistemas estándar de GS1. Y el enfoque estandarizado al nivel mundial, los que nos ayuda a tener, como dijera yo, armonización del sistema de trazabilidad. Y la importancia de armonización, le hablo en unas páginas, pero solamente que le quiero decir que es la base donde cualquier sistema de trazabilidad tiene que ser basado. O sea, tenemos que, le dije hace un ratico, la importancia de hablar el mismo idioma de estándar. La armonización tiene que ser basada en un sistema de estándar del sistema global, así. El sistema de GS1 contiene estas, como dijera yo, piezas de esta máquina. Y como se ve en la pantalla, no me imagino que lo vayan a leer todo, pero quería indicarle tres cosas. De primera,
tiene que tener un sistema de identificación de productos y los actores. ¿Quién soy yo como fabricante? ¿Quién sería ustedes como mis clientes hospitales, por ejemplo? Un sistema de ese tipo de identificación, como lo tiene el sistema de GS1, como vamos a ver, posiblemente muchos saben, que se llama el GTIN o Global Trade Item Number, y también identificación de lugares legales o localizaciones, que serían el Global Location Number. También, la segunda parte que es muy importante, tener una forma muy eficiente de poder capturar esa información, que son los códigos de barras del sistema de GS1. Y últimamente, tener una forma de poder compartir esa información de producto, datos maestros, también informaciones de los actores. Estas tres partes principales, yo opino, que son las bases del sistema de GS1, de cualquier aplicación, principalmente en un sistema de trazabilidad. Principalmente en la cadena de suministro y en el sector de salud mundial, hemos dado cuenta que en estos años 15 pasados, como se ve atrás en la pantalla virtual, estamos celebrando los 15 años de GS1 Healthcare a nivel mundial. Lo que hemos visto es la cantidad de países donde se ha basado un sistema de trazabilidad en 4 elementos muy importantes. El primero, de tener un sistema de identificación, como es el GTIN, pero también otros componentes, otros elementos. Un número de series, si es necesario, al nivel secundario, principalmente, de medicinas. Fecha de expiración, también es muy importante en la situación de medicinas. Y número de lotes donde sea necesario. Estos 4 elementos son los 4 que yo dijera que todos los reguladores y las organizaciones que tienen requerimiento a nivel nacional, al punto quedan de acuerdo con estos 4 elementos. En estos 4 elementos es donde se basa la armonización del sistema de trazabilidad a nivel mundial. Clave en esta parte también es el código de barra Data Matrix. Hay otros, como vimos hace un ratito en otra página, pero el código Data Matrix, nos damos cuenta que es un código clave para poder realizar un sistema de capturar datos en la cadena de suministro y cualquier sistema de trazabilidad. Los bloques de construcción, que dijera yo, de un sistema de trazabilidad son 4. Primero, tener un sistema de identificación, como le dije, pero quiero repetirlo. Identificación de productos, unidades logísticas, entidades legales. Secundariamente, la forma de capturar los datos. Terceramente, la gestión de enlaces que son necesarios en todos los sistemas de trazabilidad, sistemas de computación, que nos ayudan a actualizar los sistemas de trazabilidad a nivel nacional. Y últimamente, la comunicación de esa información, de estos datos que son tan importantes, lo que debía de yo, por ejemplo, de compartir con mis clientes si yo fuera el fabricante, y también como hospital o el cliente del fabricante, de poder recibir lo que es necesario. Yo le hablé varias veces ya de la importancia de armonización. También hay otra parte secundaria que en mi opinión es muy importante, que es la interoperabilidad de los sistemas de trazabilidad. O sea, si por ejemplo, en cualquier país, los actores que estén operando en ese país, no es solamente necesario basar el sistema mío de un nivel basado en sistemas de estándar global, pero de poder tener esta interoperabilidad que independiente de la tecnología que yo utilice en mi organización y ustedes utilicen en la de ustedes, que nos ayuden a compartir y intercambiar esa información que es tan necesaria en cualquier sistema y principalmente en de trazabilidad de medicinas y dispositivos.
Ok, entonces esta próxima página, no le leo el aviso, pero le dejo ahí con ustedes el aviso de derechos de autor de GS1, que solamente quiere decir que no se debe de copiar o reproducir sin permiso. Pero quería indicarle en esta, y también no espero que se pueda leer porque se ve mucha información y bastante pequeñas las letras, pero lo que se puede ver muy claro es en estos años, 10 años pasados, el avance que hemos visto a nivel mundial de tantos países que han implementado sistemas de trazabilidad basado en el sistema de estándar de GS1. Esta información desarrollamos nosotros de los varios países donde tiene sistemas y tenemos lo que se llama en inglés un Public Policy Database, una base de datos de información, regulación pública, para poderlo tenerlo todo en un solo lugar. Y en esa base de datos tenemos información de todos los países cual tienen requerimientos de no solamente de trazabilidad, pero también en lo que se llama en el Unique Device Identification, en la industria sector de dispositivos. Pero en este mapa, los países en verde indican países donde se acepta ya el estándar GS1. Y se ve que la mayoría son esos en verde. Hay algunos, unos o dos, que se ven que son en color anaranjado, donde ellos requieren, por ejemplo, un sistema secundario o nacional de identificación, aparte también del GETIN, del estándar GS1. Y también algunas partes del mundo donde no hay información disponible. No quiere decir que en esos países todos no hay sistema, no hay requerimiento, pero no hay información disponible. Y quisiera comentarle, hacerle dos palabras del continente de África. Se ven muchos países en el continente en que no hay información, pero también nos estamos dando cuenta del desarrollo de implementación del sistema estándar GS1 en muchos países. Estamos nosotros con la organización GS1 colaborando con muchas otras organizaciones a nivel mundial que están enfocadas en la distribución de medicinas a ciertos países que se están desarrollando y principalmente en África. Organizaciones como USAID, el Bill y Melinda Gates Foundation, UNFPA, a distribuir esas medicinas en esos países, principalmente en África. Y nos damos cuenta que ya está el continente de África empezando a implementar el estándar. Se ve Latinoamérica que está casi todo en verde. Y, por ejemplo, he tenido 3 ejemplos, pero no les voy a decir mucho de eso porque yo sé que mis colegas de Argentina y México le van a hablar mucho de eso, pero también en Brasil y Colombia hay requerimiento de trazabilidad. Entonces, también en países como Chile, Panamá, Perú y otros, estamos monitoreando, perdóname el español, disculpen el español. Entonces, también estamos viendo los desarrollos que se pueden comentar en esos países y cuando hay información que se puede comentar, la tenemos, la compartimos. Nos damos cuenta que hay mucha información al punto. Entonces, hay un documento que desarrollamos hace un año atrás que se llama el mapa de trazabilidad o el DS1 Healthcare Traceability Map. Ese mapa y las imágenes, por ejemplo, tienen enlace al documento, lo que se pueda leer cuando tengan tiempo ustedes, pero es un mapa de sistema de trazabilidad y los elementos más importantes que tiene que contener un sistema de trazabilidad. En el lado derecho hay una presentación del señor Greg Goger de la compañía AbbVie, y él presentó este mapa en una conferencia que tuvimos en África ya hace un año atrás, y él habla por parte de 1 hora del sistema que se ha documentado y la información tan importante que se ha documentado en el mapa de trazabilidad.
Entonces quería dejarle con esta información, no pienso leerla espero que la puedan leer cuando tengan tiempo, pero hay un reporte que se hizo en el año 2012 por la compañía McKinsey, donde se indica, aparte de muchas otras cosas importantes, pero indica que la importancia de los estándares globales en toda la cadena de suministro que podría salvar de 22,000 a 43,000 vidas anualmente y evitar hasta casi $1,5 millones de discapacidades de pacientes. En este tiempo donde estamos observando el impacto de la pandemia, pensé yo que lo que reporta McKinsey es tan importante hoy como fue ya hace unos 8 años atrás. Le dejo con el enlace para que lo puedan leer cuando tengan tiempo, si ya no lo han visto. Y últimamente le dejo con este punto, que la atención médica más segura y eficiente comienza con un solo escaneo simple de un código de barra, en el punto donde recibimos las medicinas y dispositivos, los hospitales. Así que muchas gracias, y entonces le dejo aquí a Nariati. Muchas gracias, Peter. Muy interesante. Vamos a dar entonces continuidad. Por favor, les recordamos que las preguntas se pueden hacer por chat y al final de la conferencia vamos a tener unos minutos para poder responderlas. Vamos a dar la bienvenida entonces a Osiris López. Ella es líder de proyectos de 9 sectores de GS1 México, con más de 12 años de experiencia en la industria farmacéutica y de alimentos en áreas de producción, calidad, almacenes, tanto en el proceso como en auditorías de proceso. Es la líder de proyectos para los sectores de salud, frutas y verduras, food service en GS1 México, y desde el ingreso a GS1 se ha desarrollado como auditor de trazabilidad en proyectos de implementación de estándares en conjunto con proveedores y sectores como el retail y salud. En el 2018 lideró la coordinación del piloto de trazabilidad de medicamentos usando Data Matrix y GS1 128. Te damos la bienvenida, Osiris. Muchas gracias por la participación. Listo, parece que estaba yo en mute. Muchas gracias a Ecuador por esta invitación. Considerando todos los conceptos que ya nos explicó Peter desde la parte o desde los fundamentos de trazabilidad que están vinculados al estándar de GS1 y con los que pueden ser aplicados en toda la cadena de suministro del sector salud, como bien lo mencionábamos, en el 2018 en México se realizó un piloto, que es del que les vamos a platicar, y yo quisiera enfatizar los hallazgos y de alguna manera a lo que nos enfrentamos cuando corremos un piloto, para que nosotros tengamos en cuenta cuando llegan esos requerimientos ya muy específicos, tal vez desde el punto de vista gubernamental o bien entre socios comerciales, qué tenemos que considerar y qué nos ayuda a llevar adelante esto. Entonces, tenemos que tener siempre en mente que la confianza comienza con la trazabilidad. Y más en estos tiempos de pandemia y como se ha venido desarrollando todo esto, ya lo comentaba al inicio Fausto, no solo en Latinoamérica, sino en muchos mercados comienza a darse la incidencia de pruebas falsas para COVID. En algún momento aquí en México estuvimos monitoreando las noticias y hasta las mascarillas también estaban siendo falsificadas, o bien no son falsificadas, pero nos las dan a un costo superior al que debería de estar en el mercado. Entonces, a lo mejor nosotros como consumidores finales vamos y adquirimos un producto, pero realmente no sabemos qué pasó por detrás, cuál fue el camino de este producto para que llegara a nuestras manos. Y siempre que tengamos, o la industria tenga la manera de demostrar y darle confianza al consumidor, seguramente que eso va a tener un beneficio en ventas, en el prestigio de la marca y en muchos otros aspectos. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hablamos de trazabilidad ya puesto en una manera práctica? Bueno, pues la trazabilidad como tal mejora la seguridad porque tenemos la confianza de adquirir un producto, porque sabemos de dónde proviene,
porque sabemos que ese productor o ese proveedor nos da la calidad que nosotros estamos buscando. Obviamente, también debemos de voltear a ver el cumplimiento regulatorio, porque en algunos países, o más bien en todos los países, tenemos lineamientos que tenemos que cumplir y tenemos que apegarnos. Y no porque nosotros estemos trabajando con el estándar de GC1 o con las identificaciones de GC1, tengamos que brincarnos o tengamos que omitir alguno de estos. Por otro lado, cuando nosotros vemos toda la implicación integral de una trazabilidad a través de la cadena de suministro, aquí se los marcamos mucho, hay un ahorro en costos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la visibilidad de mis inventarios. Puedo saber en una farmacia, en un centro de distribución, el mismo productor, puede saber cuánto es el inventario. Si yo llegara y uniera toda la cadena de suministro hasta el momento en que este producto o este medicamento se está administrando a un paciente y yo pudiera ver a lo mejor en qué región de mi país se consume más, entonces puedo destinar un mayor inventario a esa zona y puedo dejarlo protegido con la intención de que no se den esos casos donde, ¿sabes qué? Este es el medicamento que se consume en la región norte, pero ya no hay más inventario. Entonces pongo en riesgo la salud del paciente porque no tengo los suministros adecuados y por otro lado tal vez el prestigio de la marca también se ve afectado. Entonces cuando nosotros empezamos a ver todo esto y tenemos un correcto manejo de números, de información, hoy que está tan de moda toda la parte del IoT y de todas estas tecnologías, todo lo que está alrededor del análisis de los datos, podemos ver que cuando nosotros tenemos una correcta trazabilidad, nosotros lo podemos aplicar y entonces hacemos este abatimiento de costos. Y por otro lado, al momento de que tenemos esta trazabilidad y digamos los controles necesarios en cada punto de la cadena, pues podremos detectar de manera precisa en dónde están nuestros inventarios, cómo se está haciendo el movimiento de nuestros productos y con ello podríamos erradicar los productos ilícitos. Porque entonces, si hay una manera de que yo le dé una identificación única, inequívoca y que no pueda alguien venir y copiar o replicar esta identificación en mi producto, entonces cuando se detecta alguna situación y esperemos que no, pero sabemos que en Latinoamérica se da mucho, se roban un cargamento de producto, pero como nosotros como marca ya estamos tranquilos porque está identificado correctamente y en algún momento detectamos este producto en una región, pues sabemos a dónde está llegando esta región y se pueden hacer los mecanismos necesarios para empezar a combatir toda esta parte ilícita. Teniendo en mente esto, nosotros les decimos, imaginemos que podamos tener un proveedor o que un proveedor o un distribuidor que estuviera preparando un cargamento y que en este cargamento él pudiera y tuviera toda la capacidad de comunicar la información necesaria. También esta información sería la información importante. Ahorita vamos a ver qué es una información importante. Y obviamente que toda esta información pudiera llegar a las autoridades o a mi cliente o al consumidor en función de quién yo esté dirigiendo esta información de una manera fácil y en línea y en el momento. Si nosotros viéramos esto así, diríamos, oye, esto pues suena como que pues de ciencia ficción, porque en qué momento me voy a estar comunicando hasta con mi consumidor final. Bueno, pues hace 2 años en México realizamos un proyecto, un piloto, que fue la trazabilidad de medicamentos. En este piloto nosotros integramos todos los eslabones de la cadena de suministro, desde el productor, pasando por el distribuidor, y en México hay una entidad que existe este distribuidor en la cadena de suministro de México, entonces está el distribuidor, después están las farmacias y en un caso llegamos hasta un hospital. ¿Qué hicimos en este piloto? Obviamente, el objetivo de este piloto era demostrar que se puede hacer una visibilidad precisa de los productos que estemos manejando. Peter mencionaba que uno de los fundamentos de los estándares de GC1 es la identificación. Entonces, teníamos que considerar este fundamento de identificación con estándares GC1. Entonces, cuando volteábamos a ver qué identificador íbamos a utilizar, aparece aquí el código Data Matrix. Pero también teníamos que utilizar un identificador específico para las cajas que contendrían toda la combinación de los productos, y ahí ya estábamos hablando de otro código que se llama GC1 128 bajo los estándares de GC.
Y una vez que tuviéramos todo esto, si recuerdan también Peter dijo, deben de considerarse la comunicación de datos. Entonces aquí aparece la generación y la transferencia de información. Ya tengo la información, pero ahora ¿cómo se la voy a entregar? ¿De qué manera mi socio comercial o el siguiente eslabón de la cadena de suministro va a poder consumir y va a poder hacer uso de toda esta información? Entonces, considerando teniendo en mente este objetivo o la utilización de estos 3 puntos, nosotros teníamos que ver cuáles son los fundamentos sobre los cuales estábamos basando todo este piloto. Obviamente, yo les mencionaba, un código que impida que vayan a falsificar mi producto. Entonces, aquí aparece la serialización. Y vamos a tener que colocar números seriales a cada uno de nuestros productos. Por otro lado, teníamos que hacer la rastreabilidad y trazabilidad cuando va para adelante o cuando va para atrás, que pudiera yo consumir los datos que ya se habían generado, pero también generarlos correctamente. Obviamente verificar que todo lo que estábamos proponiendo nosotros, si recuerdan, decíamos abatir o por lo menos detectar si un producto que fue robado lo quieren reingresar a nuestra cadena de suministro. Y también tendríamos que considerar la normatividad del gobierno mexicano. Aclaro, aquí estamos hablando de México. Entonces, haciendo todo este análisis, aquí les mostramos. Usamos el Data Matrix. Aquí hay que considerar que estos son los datos que hoy día también, de alguna manera, nosotros estamos muy pendientes de que Estados Unidos tiene la iniciativa de la identificación de dispositivos médicos, y entonces nosotros estábamos haciendo una réplica de esta información, pero ahora para medicamentos, con la intención de que si en algún momento en México se establece, pues no tengamos, aunque unos son dispositivos médicos y en otro caso son medicamentos, pues nosotros como mercado estemos preparados para la solicitud de Estados Unidos, que es uno de nuestros mercados, pero también que nos empecemos a pegar a los requerimientos mundiales. Entonces, ¿qué teníamos que poner en este código de Data Matrix? Por un lado, el código del producto como tal, que aquí se llama un GTIN, de sus siglas en inglés, de Global Trade Item Number. Por otro lado, teníamos que ponerle o empezar a ver ahí cómo lo vamos a identificar específicamente y cada uno de ellos. Entonces pusimos una fecha de expira, un número de lote y un número de serie. Todos estos 4 datos los englobamos y los embebemos en un Data Matrix. Entonces, ese Data Matrix, cuando esté escaneado, aquí estoy hablando a nivel de cajilla, de caja que yo voy y compro como usuario final, entonces cuando hago esa adquisición y yo tuviera una aplicación, entonces yo podría leer este código y verificar si no tiene alguna alerta de robo, alguna situación, a lo mejor un retiro que fue notificado a la autoridad. Entonces nosotros ya empezábamos a hacer el manejo de la información con plataformas de control. Y por otro lado, cuando yo hablara de unas cajas que contienen varios productos o una combinación de productos, entonces yo tendría que incluir, ahí aparece un identificador de aplicación extra y en una codificación diferente, que es un GC 128, que es para las unidades logísticas. Cuando armamos todo esto y con todos los requerimientos, aquí aparece qué teníamos que hacer. Esta es la manera gráfica de cómo fue llevado a cabo el proyecto. Teníamos que empezar, o empezamos más bien, desde la parte de la fabricación. El fabricante, él era el que hacía la generación de los códigos Data Matrix y como tal son los que lo suben a una plataforma donde va a ir registrando cada uno de los pasos de nuestro producto a través de todo su camino. Entonces, él daba de alta los Data Matrix y también el código que está vinculado al contenedor o a la caja. Una vez que estuviera en esta base de datos y que estuviera dado de alta por el productor, obviamente se va a una sección de almacenaje o a un almacén y nosotros vamos viendo esos cambios de almacén o ese movimiento de producto a través de la cadena. El siguiente paso, obviamente, es que este almacén envíe ya el producto hacia un distribuidor. Entonces, todos esos momentos de manejo, porque si se dan cuenta, aquí está almacenaje y envío al fabricante, como tal, entre el paso 1 y 3, puede ser que el producto siga estando en la misma ubicación física, pero va cambiando su estatus de tal vez de cuarentena a liberado, de liberado a embarcado. Entonces, todos esos movimientos en una cadena de suministro nosotros los podemos ir registrando. Cuando se fuera este producto recibido por el distribuidor,
entonces él tendría que tener la obligación, o él tiene la obligación de registrar la entrada de este inventario a su almacén. Y nosotros en la plataforma de control estaríamos viendo que ya se encuentra en la siguiente eslabón. Digamos que llegó sin mayor problema y fue recibido correctamente. Después, el distribuidor tendría que hacer una lista de surtido o piqueo, en algunos momentos le dicen, para que esta lista o estos productos fueran ya entregados a la farmacia y finalmente registrar la venta. En cada uno de estos eslabones o en cada uno de estos procesos que estamos viendo, nosotros hicimos algunos retos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el producto se daña por cuestiones de calidad? ¿Qué pasa si obviamente lo simulamos, un robo y no llega el embarque completo? Pero después de que no llegó correcto o completo, vamos a poner del paso 3 al 4, por alguna extraña razón, alguien intenta ingresar ese producto en el paso 5. Entonces, teníamos que generar las alertas y que el sistema que nosotros estábamos proponiendo y estuvimos evaluando nos diera las alertas y que los usuarios supieran que viene con algún problema este producto. Una vez que se corrió todo el producto y que hicimos toda esta evaluación, pues llegamos a esta lámina que les muestro, que son todas las lecciones aprendidas. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos este desarrollo, nos damos cuenta que a veces podemos decir, mira, tienes que usar un data matrix, tienes que usar una parte de un GS1 128, los tienes que identificar. Entonces, nosotros como GS1 decimos, bueno, yo te doy la parte del estándar, pero ¿qué ocurre operativamente? ¿Qué ocurre en la realidad? Bueno, pues tenemos que capacitar obviamente a todos los actores que van a participar en el uso de los estándares GS1 y por qué estamos utilizando ese código específicamente. Obviamente, tenemos que explicarles por qué es importante este manejo del sistema de trazabilidad. Porque a lo mejor, si yo fuera la persona que atiende en la farmacia, digo, bueno, ¿y ahora por qué los productos traen este código? Yo no le veo la razón de ser si yo ya estaba acostumbrada a escanear y hacer el cobro de alguna otra manera. Entonces, hay que explicarle la razón de lo que estamos haciendo. Obviamente que aquí cobra una relevancia así gigantesca la comunicación, porque en la medida en que nosotros le vayamos avisando a todos los actores, a todos los participantes, pues ellos también toman como suyo el proyecto y nos ayuda a llevarlo a buen fin. Por otro lado, tenemos que considerar cuáles son las definiciones como tal en cuanto a restricciones, alcance del proyecto, porque puede ser que, bueno, ya estamos listos y vamos a arrancar, pero resulta que dentro de las restricciones no consideramos los horarios de trabajo de algún área. Entonces ustedes dirían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los estándares GS1? Pues a lo mejor no está vinculado como tal. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo todo este proceso, pues tenemos que ver que no interrumpamos tanto en las actividades diarias y en el proceso que hoy día está trabajando la industria versus lo que nosotros estamos proponiendo. Se tiene que ir empatando a sus actividades actuales. Por otro lado, tenemos que considerar todos los aspectos operativos. Cómo se genera una orden de compra, cuáles son los tiempos de entrega que hoy día tienen estipulados, como tal sus acuerdos comerciales y cuál es su área de trabajo. Todo esto, digamos, entre las definiciones y los operativos, nos van a ayudar a marcar los KPIs o todos los indicadores que nosotros tenemos que estar considerando para que veamos que toda esta implementación o toda esta propuesta, pues obviamente nos va a dar los beneficios que estamos esperando. Ya los comentaba, que efectivamente mis tiempos de distribución sean menores, mi control de inventario sea mucho más eficiente, que las entregas cuando llegan a la farmacia o al siguiente eslabón de la cadena también puedan hacer una recepción mucho más rápida, abatiendo costos de operación. Entonces, todo esto lo tenemos que ir planteando. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos que ver todos los aspectos tecnológicos. Voy a necesitar internet. Todas las farmacias y todos los usuarios deberán de estar conectados al mismo tiempo en internet. ¿Qué usuarios tienen que ver qué información? ¿Hasta dónde yo les voy a dar permiso de tener acceso a toda la información? ¿O realmente hay restricciones? Que cuente yo con todos los lectores, con todo el hardware para poder correr y para hacer esta implementación. Obviamente, ¿cómo voy a imprimir los códigos? Desde origen a la mitad. Hay que entender toda esta parte para que finalmente hagamos la validación completa de todo el sistema. Por lo tanto,
y tomando en conclusión con todo lo que nosotros estuvimos desarrollando. Cuando hacemos o establecemos un plan de trazabilidad o queremos implementar trazabilidad con estándares GC1, en conclusión y la recomendación que nosotros damos es, hay que hacer un plan de acción, hay que establecer prioridades, en dónde tengo a veces más problemas, con qué productos necesito empezar, los de alto valor, los que se roban más, los que son controlados por la autoridad, los que tienen un foco en específico. O sea, tenemos que empezar a ver y definir todas estas prioridades. Obviamente, considerar las implicaciones técnicas, cuánto es mi inversión, cómo la voy a recuperar, en cuánto tiempo, y obviamente que toda mi cadena de suministro esté consciente de que para que esto tenga todos los beneficios que aquí les estamos marcando, tenemos que hacer el esfuerzo porque todos los eslabones de la cadena de suministro estén trabajando sobre el mismo objetivo. Y finalmente, hacer integraciones parciales. Esto es, bueno, pues hoy día yo trabajo con un sistema de manejo de inventarios, no quiere decir que lo tenga yo que quitar y adquirir uno nuevo, no, sino más bien es ver qué me sirve de este sistema o cómo lo conecto tal vez al nuevo sistema que voy a utilizar. Y este nuevo sistema es en donde toda la cadena de suministro va a estar integrada para que entonces yo no haga una inversión de más y después resulta que el sistema de control de inventarios que yo tenía pues era propio y cumplía con las necesidades que yo tenía en ese momento y tal vez a futuro. Entonces, de manera general, esto es lo que nosotros les presentamos como GC1 México. Seguimos trabajando en ello y realmente pues una trazabilidad es la suma de todos los estándares de GC1, pero puestos en marcha y viéndolos funcionar. Muchas gracias, Osiris. Gracias. Nuevamente recordarles que las inquietudes que surjan, por favor, las pueden hacer a través del chat para que al final nuestros expertos puedan dar respuesta a estas inquietudes. Vamos a dar ahora la bienvenida a Mario Abitbol, gerente de la vertical de salud de GS1 Argentina. Él recibió entrenamiento en técnicas de captura automática de datos y trazabilidad en Brasil, Estados Unidos, Bélgica y España, formándose como auditor en estándares GS1 de trazabilidad. Participó del posgrado de Economía de Salud de la Universidad de San Andrés y ha dictado cursos de identificación y trazabilidad en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en la Universidad de Argentina de la Empresa, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Forma parte también de la Mesa de Desarrollo de Normas para el Sector Salud del Instituto Argentino de Normalización y Certificación en Materiales de Uso Hospitalario y es invitado en la Comisión de Farmacias Hospitalarias del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha brindado charlas sobre trazabilidad y seguridad de pacientes en diferentes países de nuestra región y es un experto en el tema. Te damos la bienvenida, Mario. Gracias por la participación. Muchas gracias, Nariati. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Aquí, desde mi casa, como saben, seguimos todos en cuarentena, estamos encerrados, y así que vamos a pasar una tarde muy amena hablando acerca de estándares y de trazabilidad. Ahora, muy rápidamente, quiero comentarles sobre GS1 Argentina. GS1 Argentina viene trabajando desde hace ya unos años en el sector de la salud. A partir del 2010-2011 empezamos con el tema de trazabilidad. Tuvimos una convocatoria de lo que es la Autoridad Sanitaria Argentina, ANMAT, para ver cómo podíamos colaborar y ayudar a trabajar con la identificación de materiales de salud en base a un estándar. La Autoridad Sanitaria Argentina no quería desarrollar algo propietario a nivel nacional de cómo identificar materiales y cómo trazarlos, sino quería basarse en los estándares ya existentes y en los casos de éxito que yo hubiera. Lamentablemente, no había muchos casos en los que inspirarse o tomar ejemplo, pero afortunadamente escucharon las recomendaciones de la gente de Turquía. Turquía ya estaba haciendo trazabilidad desde hace un año antes, y afortunadamente se pudieron reunir y ver el éxito que estaban teniendo con el uso de los estándares de GS1. GS1 Argentina también trabaja con otras entidades del gobierno en la Argentina,
con otras entidades regulatorias, con el Ministerio de Seguridad, porque creemos que es importante que el trabajo sea mancomunado entre los privados y el Estado, y todo el aprendizaje que se pueda generar mutuo es invaluable. Nosotros creemos que el Estado le hace muy bien ver cómo algunas empresas del sector privado hacen foco en el trabajo para generar ahorros y beneficios, y nosotros podemos mostrarles a la autoridad sanitaria cómo hacer algunas cosas desde la mirada de los que ya lo hicieron antes, como les decía. Ahora el caso que nos convoca es el caso de ANMAT. ¿Por qué ANMAT define trabajar con trazabilidad? Si bien todos los productos en la Argentina ya estaban trazados, porque se trazaban por lote, los productos medicinales tenían un lote físico grabado en los productos, hubo una serie de situaciones que no solamente le ocurrió a Argentina, sino que le ocurre a muchos países en el mundo, que es la gran cantidad de productos ilegales que entran al mercado. Y cuando hablamos de productos ilegales, no hablamos solamente de productos falsificados. También hay productos que son robados y puestos nuevamente en el mercado, productos que son modificados, ¿sí? Que tienen algún tipo de adulteración en el producto, porque los rellenan. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero en realidad era alarmante la situación a nivel internacional de esto, y en Latinoamérica un 30% de productos falsificados era realmente inquietante. En la Argentina este nivel de falsificación en promedio llegaba a un 10%, que era realmente mucho, era brutal, y se tomó la decisión rápidamente de avanzar con una solución que permitiera identificar cada uno de los estuches que se comercializa, sabiendo quién era su emisor y quién era su receptor, para poder ver toda la cadena de abastecimiento completa. Algunos de los casos más terribles de falsificación que salieron a la luz fue, por ejemplo, el caso de la falsificación de un producto que era un suplemento de hierro de la marca Jextafer, del laboratorio AstraZeneca, que terminó matando a una embarazada y dejando con daños permanentes a varias embarazadas. Este fue un caso muy triste porque le pasó a embarazadas, pero hubo otros productos, por ejemplo, de falsificación de dipirona. Ahí tenemos algunos ejemplos del estuche original y el estuche falsificado. Vean que realmente es muy difícil de identificar cuál es cuál. Inclusive en algunos casos era difícil de identificar para los propios directores técnicos de los laboratorios. O sea, realmente el trabajo de falsificación que se hace es muy fino. Por ejemplo, en los viales que estamos viendo de Maptera, ahí no fue una falsificación, sino directamente una adulteración. Los rellenaron con agua. Pero si esto fuera poco, Argentina tenía una dificultad que era la estafa al Estado por parte de algunos seres inescrupulosos, que como el sistema argentino es un sistema solidario y el Estado pone mucho dinero en la compra de medicamentos para los pacientes, lo que hacían eran falsificar recetas, ¿sí? La prescripción médica la falsificaban y le adjuntaban la identificación de un producto que nunca había sido administrado a un paciente, y por eso se cobraba un reembolso, un reintegro por parte del Estado, haciendo realmente una estafa millonaria a las arcas del ministerio. Por esta razón, allí en el 2011, luego de que algunos proyectos de ley en el Congreso de la Nación quedaran sin tratamiento, el Ministerio decidió sacar una resolución donde en el mismo insta a las personas físicas y jurídicas de la cadena de comercialización, de distribución y dispensa a comenzar un proceso de trazabilidad. ¿Sí? Y para esto nomina a la Autoridad Sanitaria Argentina, que es el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, para que regule sobre cómo trazar los medicamentos. Por eso se crea el Sistema Nacional de Trazabilidad. Lo que estamos viendo es el front de la página de ingreso, donde todos los eslabones de la cadena de abastecimiento tienen que participar. Los laboratorios, ya sean fabricantes o importadores, quienes distribuyen y venden productos por cuenta y orden de los laboratorios,
los operadores logísticos de estos distribuidores, que son los que se encargan de hacer la logística a todo el país, y las droguerías. Las droguerías son, en la Argentina, mayoristas que compran de los distribuidores o directamente de laboratorios productos y los venden y distribuyen a todo el país, ¿sí? Hacen, digamos, el trabajo fino de lo que es la distribución. ¿Por qué? Porque la droguería es la que se encarga de llevar a la farmacia, ¿sí?, donde se acerca el consumidor, el paciente, a comprar, hasta 3 veces por día medicamentos. Y por último, bueno, la farmacia y el establecimiento asistencial, que son los puntos directos de contacto de administración del medicamento. Esto es importante porque de esta manera queda toda la cadena visibilizada. Esto no impide que se puedan vender fuera medicamentos falsificados por fuera, cosa que no ha sucedido, afortunadamente. Pero lo que sí permite claramente es sanear la cadena legal de comercialización. Aquel que decida comprar por fuera toma riesgo a su salud, por supuesto, pero quienes compran por la cadena legal de consumo, ahí quedan completamente asegurados de que el producto tiene una traza. Fueron unos 388 principios activos los alcanzados. Hubo una serie de disposiciones de ANMAT que salieron en diferentes años, donde alcanzaron diferentes tipos de principios activos para diferentes tipos de tratamiento, donde se inició con productos de alto costo y baja rotación, ¿sí?, oncológicos, retrovirales, productos para hemofilia, ¿sí?, productos de alto costo, y después se fueron involucrando otros productos como psicotrópicos y narcóticos y otros productos ya de bajo costo, digamos, pero que necesitaban tener también un control por riesgo de falsificación. Realmente cuando decimos que el caso de ANMAT fue un éxito es porque realmente la visibilidad que se le dio a las transacciones de medicamentos fue realmente muy potente. Fíjese en el último número, más de 1.000 millones de transacciones que quedaron disponibles para la consulta dentro de la base nacional de trazabilidad. Esto quiere decir, ahora lo vamos a ver en detalle, que todos los productos que se transaccionaron a través del Sistema Nacional de Trazabilidad son productos legales y entre operadores legales, ¿sí?, que esto también es importante. Esto le permitió, adicionalmente del control que tiene que generar el ANMAT por vigilancia y monitoreo de medicamentos, también generar controles adicionales, controles que quizás al principio no los tenían en cuenta, pero sí tener un mapa de la distribución de los stocks de medicamentos en todo el país, un control de los vencimientos, porque es un dato mandatorio para cargar en el Sistema Nacional de Trazabilidad, y esto les permite ver dónde están los medicamentos por droga, por lote y por vencimiento, ¿sí? Esto es una información sanitaria muy importante para el Ministerio de Salud de la Nación y para aquellos ministerios que puedan hacer uso de estos datos. Para esto, ¿qué es lo que solicitó en las disposiciones el Ministerio? Dijo, cada uno de los eslabones tiene que tener un número que lo identifique dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad. Y para eso eligió una de las soluciones de identificación de GC1, que es el GLN. El GLN, por su sigla en inglés, es el Global Location Number, el número de localización global, que es un número que permite identificar de manera unívoca entidades legales. Pero adicionalmente identificar a la compañía dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad, lo que facilitó es identificar los lugares físicos de distribución de los medicamentos. Esto quiere decir que cada una de las compañías que tenía algún depósito lo tenía que identificar con un GLN diferente para después poder visibilizar dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad de qué punto, a qué punto se había movido un producto. Y esto por cada uno de los eslabones, ¿sí? El laboratorio, el distribuidor, el operador logístico, la droguería, las farmacias y los hospitales. ¿Y con qué información? ¿Cuál era la información que pidió el Sistema Nacional de Trazabilidad que se cargue?
el número del que ya se mencionó antes, que mencionaban Osiris y Pedro, que es el GTIN, el número global de artículo comercial. Este es el número que ustedes quizás hoy vean comúnmente en cualquier producto comercial cuando pasan por un punto de venta en un supermercado. Ese mismo número, pero asignado a los medicamentos. Y adicionalmente pidió que se le carguen los datos del lote, del vencimiento y de la serie. O sea, estos 4 datos que ya fueron mencionados anteriormente son los datos que se definieron para poder hacer la trazabilidad de los productos del sector farmacéuticos. Antes, en la Argentina, los productos tenían solamente un código de barra que identificaban el GTIN, el producto, ¿sí? De esta manera. Esto se coloca en un troquel para que este troquel después se quita, se puede remover del estuche, se lo abrocha una prescripción médica y de esa manera se pueden generar reintegros por prepago, obra social de parte del Estado. Esto tiene un símbolo y un número. El número lo conocemos como GTIN y al símbolo lo conocemos como EAN13. Adicionalmente, los productos estaban identificados ya con lote y vencimiento, pero fíjense de qué manera, ¿sí? O por punzonado, que es una técnica de marcado de la caja del estuche de cartulina, o marcado por injet, marcado en la línea, ¿sí? Pero esto es solamente de lectura. Si yo quiero rescatar información del lote o de la fecha de vencimiento, tengo que hacerlo de manera manual. La carga tiene que ser manual. En cambio, actualmente, con la adopción del Data Matrix, vemos ahí un producto, ¿sí? Ya con su etiqueta, y acá vemos el detalle de la etiqueta, donde podemos tener todos estos datos y capturarlos con una simple lectura, ¿sí? Un dato adicional es que la entidad regulatoria exigió que la etiqueta no sea cualquier tipo de etiqueta, que sea una etiqueta de características especiales. Aquí en la Argentina se la llama vulgarmente cáscara de huevo, que lo que permite es que si quiere ser removida la etiqueta, deje una marca o una evidencia, ¿sí? Como en el ejemplo que vemos al lado. Esto es simplemente para mostrarles el artículo 4 de una de las disposiciones donde marca esto que les mencionaba, ¿no? La exigencia de lote, fecha de vencimiento, código de destino y adicionalmente pide datos de factura, ticket o remito del movimiento de los productos. Y además pide que cada una de las compañías que participe tenga equipamiento para poder capturar estos datos. O sea, no permite que los datos sean cargados manualmente o capturados manualmente, porque esto, sin lugar a duda, puede generar errores. Entonces se pierde el gran potencial que tiene la captura automática con un Data Matrix. Luego también pedía que se registre de forma privada, no pública, los datos de la persona que consumió el medicamento. No para que esta información circule por un tema de privacidad de los datos personales, pero sí que haya un registro en las farmacias o en los hospitales, donde se pueda generar un registro por si hay que hacer un recall, si hay que recuperar ese producto, poder llegar directamente al paciente. Entonces, esto funciona, estos datos que mencionábamos, el GLN, GTIN, lote, serie, vencimiento, más la factura o remito de movimiento de producto, se registran todos en la autoridad sanitaria de esta manera. Quien hace el movimiento indica a quién manda el producto y el distribuidor, por ejemplo, en este caso, cuando reciba el producto, va a indicar también a la autoridad sanitaria que recibió esos productos y no otros. Lo mismo sucede con el operador logístico cuando lo reciba, la droguería y la farmacia. Y el centro también asistencial. Acá es importante este punto. Si no hubiera coincidencia en lo que un eslabón dice que envió y lo que un eslabón dice que recibió de ese eslabón, se enciende una alarma y es lo que le permite a la autoridad sanitaria saber que ahí hubo un problema. Y ese problema puede ser simplemente un error de carga, pero de no serlo, le da posibilidad a la autoridad sanitaria de participar.
Y en un futuro se espera que se pueda directamente, un paciente puede ingresar y recuperar información. Esto no está disponible, pero en algún momento se va a poder hacer. Entonces, de un esquema en la Argentina donde había jugadores que movían productos falsificados en un esquema muy complejo de distribución, se pasó a un esquema muy claro, donde todos estos jugadores que ustedes están viendo ya participan de este Sistema Nacional de Trazabilidad utilizando las tecnologías estándares de GS1, pudiendo llegar desde la unidad a la caja bulto, al artículo y finalmente al paciente. ¿Sí? Esto es una forma de dar visibilidad para poder generar recall en cualquier punto de la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Un recall, un recupero de productos. Y ahora, para ir terminando, ¿qué es lo que aprendimos? Una de las cosas que aprendimos más importantes, que es nada es tan difícil como parece, ni tan simple como lo pintan. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hacer trazabilidad no es algo imposible, pero tampoco se crean que esto es soplar y hacer botellas. Esto no es enchufar un software y conectarlo. Para esto hay que trabajar. Lo primero que yo recomiendo es adueñarse del proyecto. Es un proyecto que es su proyecto, no es un proyecto de la autoridad sanitaria. Si no entendemos esto, realmente no le vamos a sacar provecho y vamos a tener más costos o más dificultades en la implementación. Algo que también siempre recomendamos es salte de su escritorio, conozca en detalle la práctica de traza, porque si usted no conoce la práctica que quiere trazar a detalle, va a hacer cosas de manual. Lo peor que puede pasar en un proceso de implementación de trazabilidad, de la magnitud que tuvo el Sistema Nacional de Trazabilidad en la Argentina, ¿sí? Que atacaba a toda la cadena de abastecimiento, es trabajar de manual. Hay que conocer todo a detalle. Vean quiénes ya hicieron esto. Es la mejor manera de ahorrar tiempo, errores y costos. Ver quién ya trabaja en trazabilidad. Argentina lo hizo con Turquía. Argentina fue a ver qué había implementado Turquía y generó aprendizaje en base a la experiencia que ya se había hecho. Otro punto importante. No todo es tecnología. Esto no es cuestión de lectores, de pistolas, de etiquetas, ¿sí? Y de sistemas. Ponga foco en la gente. Esto es una de las recomendaciones que mejor le podemos dar. Trabaje con las personas. Las personas que hagan trazabilidad tienen que entender qué están haciendo, por qué lo están haciendo, en qué contexto, porque su rol, su trabajo, su tarea vinculada a esto se va a ver modificada. Y si no lo entienden o no fue bien explicado o no se les capacitó correctamente, esto va a generar algún problema. Otra recomendación, inicie la traza con pocos materiales. No se puede iniciar a trazar todos los productos, hay que seleccionar. Empiecen por los productos de alto costo, empiecen con algún tipo de producto para hacer esto, y luego que vayan teniendo buenos resultados, vayan agregando otros productos, otros materiales. Importante, comuníquese con el eslabón anterior y el posterior. De ellos va a recibir información. Planifique y acuerde los objetivos de traza. Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque, en definitiva, al final del día, es de quienes ustedes van a recibir los materiales y a quienes les van a enviar materiales. Entonces, mejor generar acuerdos. Y acuérdense, esto es independiente de la autoridad sanitaria. Esto es el vínculo directo de ustedes con sus socios comerciales para poder mantener traza y luego poder realizar un recall exitoso de productos. Y sáquenle provecho a la inversión. No se queden con la idea de que esto es una obligación o que esto es un mandato que la autoridad sanitaria hace. Esto realmente aporta beneficios, permite conocer y visibilizar con claridad los stocks, los inventarios. Empieza a mejorar todo lo que es la logística. En la Argentina no se quedaron los laboratorios solamente con la parte obligatoria. Hoy tienen un grupo de calidad de entrega certificada que sumaron otras herramientas y otras soluciones del estándar GS1 para mejorar todo el procedimiento. Finalmente, los hospitales tienen mucho provecho que sacar
mucho provecho que sacar una vez que se empieza con los procesos de traza, que inician con el ingreso de los productos. Todos los productos pueden ser trazados, y es el gran desafío que tienen los centros asistenciales. ¿Sí? Las herramientas están disponibles, y desde GS1 siempre los instamos a que empiecen a la identificación y la traza de todos los materiales que manejan los centros asistenciales. Les agradezco mucho la atención y bueno, quedo a la espera luego de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mario, por la participación. Nos están enviando ya algunas preguntas a través del chat. Bueno, queremos ahora dar la bienvenida a una invitada especial para que nos comente su experiencia como usuaria de todo esto que Mario nos ha comentado. Es la doctora Estela Izquierdo, jefe y directora técnica del Servicio de Farmacia del Sanatorio Güemes, farmacéutica egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, ex jefa e instructora de residente de farmacia clínica del Hospital General de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires, especialista en sistema de salud y seguridad social, con una maestría en sistemas de salud y seguridad social de la Universidad de Lomas de Zamora, jefa y directora técnica del Servicio de Farmacia del Sanatorio Güemes en Buenos Aires, presidenta del Comité de Ética de Fundación del Sanatorio Güemes, directora del curso de posgrado de Auditoría y Gestión Farmacéutica en el Instituto Universitario y Salud, coordinadora de la Comisión de Farmacia Hospitalaria del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal y profesora de la materia de Gestión de Medicamentos en la Maestría en Gestión y Economía de Salud. Actualmente es presidenta de la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria. Doctora Estela, le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por poder participar en este encuentro tan importante y bueno, poder compartir las experiencias. Nosotros, como dijo Mario, bueno, fuimos uno de los pioneros trabajando en esto. Intentamos realizar esto desde el Sanatorio Güemes. El Sanatorio Güemes es un sanatorio que tiene 630 camas, con lo cual es uno de los más grandes que hay en Argentina, y la verdad fue un gran desafío, ¿no? Comenzar con esto, porque como decía también Mario, es importante apropiarse, y como han dicho todos los expositores, ¿no? Apropiarse del proyecto y más allá de lo que definan las autoridades sanitarias o el ministerio, es realmente pensar que esto es un impulso importante para todo lo que tiene que ver con el sector salud. Yo siempre dije que la trazabilidad para nosotros fue una gran oportunidad de mejora en todo, ¿no? De mejora en la seguridad del paciente, de poder rever los procesos, de realmente generar una gran modificación para todo lo que tuvo que ver con... Esperen que no sé por qué pasa que no, para todo lo que tuvo que ver con la implementación de esto. Tengo un problemita que no sé por qué no me pasa la diapo. A ver, un segundito. Un segundito. A ver, un segundo que dejo de compartir y volvemos otra vez porque no sé por qué se tildó y no me dejó seguir pasando las diapositivas. Está bien. A ver ahora, ahí sí. Entonces la agenda en la que vamos a hablar es muy rápido esto de la situación y marco con puntos muy específicos para que también pueda ayudar a nuestra seguridad. Cómo lo vive cada uno, viéndolo desde adentro de la importancia que tiene esta estandarización. También cuáles son todos los procesos que involucra la parte asistencial. Los procesos de la parte asistencial, de todo lo que es internación, son muy específicos, y en realidad lo vamos a ver cuando el ADMAT y el Ministerio decidieron poner en práctica trazabilidad, realmente se vio desde una visión más amplia, como era habitualmente, bueno, la cadena común de comercialización y las farmacias oficinales o las farmacias comunitarias, no sé cómo lo llaman ustedes,
pero no se tuvo en cuenta cómo era el tema de las farmacias asistenciales, que es un punto bastante importante y muy especial. También los factores que hay que tener en cuenta para la implementación y cuáles son los beneficios. Como dijo Mario, nosotros hemos tenido problemas terribles en nuestro país, sobre todo la falsificación y el comercio paralelo que se armó, había como un foco muy importante en todos los productos de alto costo, y justamente también los propios laboratorios presionaban para ver cómo se podía hacer para que dejen de robarle sus productos, y a su vez no solo eso, como también comentó Mario, que se los robaban y los rellenaban con otros productos, con otras sustancias que terminaban no haciendo efecto, podían llegar a ser tóxicas. Como fueron diciendo todos los expositores, nosotros, ante toda esta situación y un problema también terrible que tuvimos, nuestro sistema de salud es un sistema muy fragmentado, tenemos muchísimas obras sociales y muchas prepagas, aparte de toda la atención que brinda el Estado, y en una de las obras sociales más importantes que atiende a todos los pacientes, adultos mayores o ancianos en nuestro país, que es PAMI, se había cometido un fraude muy importante en todos los oncológicos, porque hasta habían descubierto que las drogas se habían adulterado y estaban con otras sustancias. Entonces, bueno, fue la suma de muchas cosas que hizo que pudiéramos dar este salto. Hemos tenido el tiempo, como ven, disposiciones. Creo que esto es importante en todos los países, es que todas las organizaciones, ya sea el Ministerio de Salud, el ADMAT, la Superintendencia de Salud, todos se alinearon en entender la importancia de esto, y cada uno desde su lugar fue sacando distintas normativas o disposiciones que todas se alineaban a ir por más y seguir en este camino de la trazabilidad. Una de ellas, por ejemplo, en el 2015, solo para que vean cómo no solo fueron por el tema de trazabilidad, en saber bien qué pasaba solo en la parte comercial, sino que también se establece a las obras sociales nacionales, provinciales, o sea, a todas las obras sociales que se manejan en el país, que como ya le digo son muchas, y es más, Mario les ha puesto el número, que todas podrán obtener un usuario, o sea que realmente todas ellas iban a poder tener un usuario, de hecho hoy lo tienen, donde puede ver cada uno qué pasa con la medicación, qué pasa con lo que se le dan a sus pacientes, qué pasa con lo que realmente les llega a la facturación de esas obras sociales y prepagas, porque pueden ver tranquilamente todo el historial de qué consumieron sus pacientes, y eso la verdad no es una cosa menor. A su vez también, del mismo modo, la superintendencia, en carácter de, que es la autoridad, obvio que controla las obras sociales y en nuestro caso también las medicinas prepagas, dictaminó que estas obras sociales y prepagas tenían que tener un auditor, que ese auditor es el que iba a poder ver todo lo que pasaba con todas las transacciones, ya sea vinculadas con entidades, o sea, sanatorios, clínicas o lugares de internación donde tuvieran sus pacientes, o farmacias asistenciales o comunitarias donde los pacientes compraran, o sea, podían ver absolutamente todo lo que pasaba con los insumos que consumen los pacientes. A su vez, también, otra cosa que empoderó a la superintendencia tomando el tema de trazabilidad, es que nosotros tenemos un mecanismo de reintegro para medicamentos de alto costo, los cuales, presentando la documentación que corresponda, las distintas obras sociales o prepagas pueden recuperar, pero es importante que dentro de uno de los requisitos importantes para poder recuperar, es que se puso que se tiene que verificar todo lo que tenga que ver con trazabilidad, o sea, asegurar que ese medicamento fue genuino, asegurar que ese medicamento entró por toda la cadena de comercialización, y para ello se pide una serie de documentaciones como verificación de trazabilidad, el comprobante de dispensa, que en estos casos lo firma el director técnico de farmacia, ya sea comunitaria o asistencial. Y, por supuesto, este comprobante de dispensa tiene que tener toda una serie de datos que avalan que el medicamento tuvo la trazabilidad correspondiente, por lo tanto es genuino, por lo tanto se le va a reintegrar lo que corresponda.
También en esto que yo les mencionaba, designó que puede haber un profesional responsable, lo tiene que haber de trazabilidad, donde este profesional va a acceder a toda esta información que yo les estaba comentando, con lo cual sirve también para una auditoría de esos pacientes, para auditar el tema de la enfermedad de esos pacientes con su prescripción. El otro tema importante es por qué es necesario estandarizar, que mucho de esto lo estuvieron diciendo, y qué estandarizar, ¿no? Estuvieron hablando todo el tiempo de la identificación de GETIN, o sea, tenemos que hablar todos el mismo idioma, tenemos que saber de qué estamos hablando en este caso, entonces todos tenemos que, los medicamentos, mencionarlos de la misma manera, en esto se resolvió con el GETIN. También, ¿qué nos ocurrió con esto, no? O sea, el ADMAT generó su base de datos vinculado con los nombres comerciales de cada uno de los productos, sus principios activos, potencia, forma farmacéutica, y eso cada uno tenía su GETIN. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros en nuestro país, y es una cosa a tener en cuenta, cada uno en su institución puede tener una base de datos propia, o sea, que ha decidido armar su base de datos propia. O puede haber adquirido una base comercial. Nosotros acá en Argentina tenemos bases comerciales que realmente uno suscribe a ellas y así actualiza los precios y también actualiza las altas y bajas de todos los productos. Para ello hay que tener en cuenta que si uno quiere seguir manteniendo su base de datos y las quiere vincular con esto, por supuesto que tiene que hacer esa vinculación. Después también identificar, como también lo mencionó Mario, que todos los actores de la cadena tengan, en este caso nosotros en la cadena nuestra tienen el GC1, y salvo en los casos de algunas farmacias tienen un código de ubicación física que se llama CUFE. A su vez, lo que sería muy importante, y la verdad que sería, optimizaría muchas cosas, es el tema de si podemos hacer también un intercambio electrónico de todos los datos, o sea, de cómo nos vienen, que las facturas nos puedan venir electrónicas, que las órdenes de compra electrónica, y ya electrónicamente nos viajen todos los GETINes, o sea, eso sería lo ideal, y en eso nosotros estamos tratando de poder trabajar sobre eso. Lo mismo que tener una historia clínica y la prescripción electrónica, es como que todo esto es como nos daría una seguridad y una operatividad muchísimo mayor y más eficiente, ¿no? Y otra cosa importante que aprendimos con la trazabilidad, porque nosotros, como comentamos, comenzamos hace muchísimos años, es la importancia que tenía la identificación del paciente. Y la identificación del paciente no iba a ser solamente para la trazabilidad, la cual también era importante que estuviera estandarizada, sino que nos iba a servir para todo, o sea, para no operar a un paciente que no era, del lugar que no era, para no hacerle un estudio a un paciente que no le correspondía, o sea, es mucho más allá que solo el tema de medicamentos. Como mostraron, también está la visión de, como mostró Mario, ¿no? de cómo es toda la cadena, así que esto lo vamos a pasar muy rápido porque tiene que ver cómo de cada uno la ADMAT recoge los datos, lo mismo de cómo intercambiamos todos con todos, o sea, nosotros si tenemos cualquier duda le preguntamos al de la cadena anterior, y lo mismo pasa con la cadena que sigue, y así estamos permanentemente informados, y a su vez ahora después lo voy a mostrar porque esto también lo podemos ver a través de la base de la ADMAT, que tenemos acceso, cada uno tiene su usuario y puede acceder, y lo que me parecía muy importante es poder trasladarle qué nos pasó con el tema de trazabilidad en farmacia asistencial. La farmacia asistencial tiene otros procesos, no solo los que tiene la farmacia común, la farmacia comunitaria, que es que recepciona los productos como viene la caja, viene el paciente, se los entrega, se los dispensa y ya está. La verdad que en la farmacia asistencial ocurren otros procesos, ocurre también el tema de la recepción, eso sí, ocurre un tema que ahora lo vamos a ver, que es el reempasado, porque ¿qué nos pasó en esta situación? El ADMAT y el Ministerio resolvieron en realidad que la trazabilidad llega hasta el envase secundario, porque era lo que generalmente se había estudiado, que era que los pacientes van a la farmacia y se llevan la caja entera, o sea, nadie les fracciona, eso está prohibido, no le pueden fraccionar la caja. Ahora, ¿qué nos pasa en hospitalario? En hospitalario es al revés, en hospitalario una caja la pueden terminar consumiendo varios pacientes, y a su vez en el mercado tenemos envases hospitalarios que se utilizan en la parte asistencial, donde justamente una misma caja abastece a sus tratamientos a muchos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? En esa instancia, cuando yo tengo que empezar a agarrar una caja y entregar de esa caja varias ampollas a varios pacientes, si yo lo hago así, yo perdí el GETIN, perdí realmente la identificación.
Lo mismo que la distribución. La distribución, los medicamentos, ahora vamos a ver, van a distintos lugares, no es que directamente va al paciente. También es la dispensación, la administración, y también tuvimos un tema con el tema de la devolución, que lo vamos a ver. En el Sanatorio Güemes, lo que nosotros, bueno, hacemos es, por supuesto, entran con los remitos la factura, está manual, lo ideal sería que fuera todo electrónico, se controla el envase, se controla el lector, y lo que hace es ingresa el medicamento. El medicamento, cuando lo ingresamos, es el envase secundario, como podemos ver ahí, y lo que vamos identificando son los distintos envases que vamos recibiendo, y a medida que los vamos recibiendo, lo vamos adaptando a nuestro sistema. Obvio que cada uno de nosotros tuvo que adaptar el sistema de cada uno, si tenía sistemas propios, a poder vincular todos estos procesos para después poder informarlo al ANMAT. Entonces, de esta manera, cuando uno recibe, lo que hace es piquea este data matrix, o la identificación que tenga, y para nosotros es como nuestro DNI. Nuestro DNI es lo que nos identifica a nosotros, nuestro único documento que identifica a cada persona. Esto es lo mismo lo que nos ocurre con los distintos medicamentos. Y lo que vamos haciendo es piqueando el detalle de toda la factura, de todos los objetines que vamos recibiendo en la caja, y se van incorporando a través del sistema. Con eso lo que hacemos es, la mayoría de nosotros hacemos como una trazabilidad interna, donde lo ponemos en el sistema interno, y después lo enviamos ahí al Sistema Nacional de Trazabilidad. Es verdad que a veces es tanta la cantidad de datos que como que quedan en cola los distintos movimientos para poder pasar. Una situación muy propia nuestra como país es que nosotros, en todo lo que son los medicamentos de alto costo, las obras sociales o prepagas, pueden ellas pagar esos medicamentos, y entonces las droguerías lo que hacen es enviarnos la medicación directamente a los centros asistenciales en algunos casos, y otros casos, que es una parte, una debilidad muy importante que no nos debería haber pasado, pero es como ocurre hoy por hoy, es que estos medicamentos también puede ser que la obra social o prepaga los compre, y que la droguería o el laboratorio los envíe a una farmacia comunitaria, que la farmacia comunitaria entonces vaya ahí el paciente a buscar estos medicamentos, y entonces después es el paciente el que hace como de operador logístico, y en su mano lleva los medicamentos al centro asistencial para que sean administrados. Esto realmente no es lo ideal. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en esta situación es que al paciente que trae estos medicamentos directamente de la farmacia ambulatoria le traza los medicamentos como si ya los hubiera consumido todos. Y esto no es así, porque por ejemplo en oncología los pacientes hacen distintos esquemas, a veces los esquemas se tienen que suspender porque el paciente no tolera la medicación, o a veces se suspenden porque no responde. Entonces ahí hay un punto flojo, que el que pueda tener posibilidad de rever esto, es importante que lo pueda hacer de una manera donde esto no ocurra. Y después también están los insumos que compra el propio Sanatorio Güemes. Entonces es como que tenemos una manera de mantener estos ingresos que es un poco más complicado que a lo mejor lo que puede ocurrir en otros países. Entonces nosotros anteriormente, debido a que tenemos una demanda y gran cantidad de pacientes, y hay una gran cantidad de pacientes que se manejan de esta manera, ¿no? Las obras sociales sobrepagas entregando los medicamentos, nosotros ya habíamos empezado como una trazabilidad interna antes de que lo diga la ANMAT, porque si no era imposible poder manejar el tema de qué medicamento es de cada paciente, de qué paciente, cuándo se le vence, cuándo no, de qué lote. Entonces, bueno, la verdad que nos vino muy bien la trazabilidad, porque lo que hicimos es, a través de trazabilidad, mejorar toda esta trazabilidad interna y poder tener bien claro qué medicación pertenece a cada paciente, cuánto le sobra, cuánto no, y tener comprobantes de ingreso al respecto de esto, ¿no? Lo mismo que tener claramente, como ustedes ven acá, de qué remito, qué GLN, de dónde vino, bueno, y absolutamente la captura de todos los datos que blanquea la situación de dónde proviene y para qué paciente está asignada toda esta medicación. Esto es lo mismo, al capturar al piquear se levantan absolutamente todos los datos,
Y eso, obvio, permite tener una visión rápida de todos los medicamentos, resguarda todo el historial, uno tiene la trazabilidad interna de qué le quedó, qué no le quedó al paciente, qué tiene, qué no tiene, cuánto le queda, cuánto le falta, entonces, bueno, a través de eso se hace todo el seguimiento. Acá lo que yo les quería mostrar es lo que tiene que ver con el ADMAT. Uno tiene un código para poder ingresar al ADMAT, y en el ADMAT yo puedo ver todo lo que he trazado, con qué ID, de dónde vino, todos los datos, el GTIN, el lote, ¿sí? Después también lo que puedo hacer es, puedo ver las consultas electrónicas por GLN, o sea, de qué droguería me está hablando, cuál es la dirección, dónde se encuentra, cuál es su teléfono, o sea, puedo ver absolutamente todos los datos. Lo mismo puedo entrar y puedo tener el catálogo de poder ver todos los medicamentos, ¿no? De qué tipo de medicamentos se trata, qué laboratorio, o sea, puedo tener absolutamente toda la información y la veo. Puedo también mirar y consultar si realmente todo lo que yo recibí lo tracé y ya lo administré al paciente y lo puedo estar mirando. También el ADMAT lo que tiene es un vademecum, donde están absolutamente todos los medicamentos que se comercializan y uno puede acceder y puede tener todos los datos de qué laboratorio, cómo viene, cómo es la presentación, la potencia, tiene el precio también, puede acceder al precio, y en las distintas solapas ingresando en los medicamentos, uno también puede descargar los prospectos, puede ver qué GTIN tiene, qué etiqueta de trazabilidad, o sea, acá puedo obtener absolutamente yo todos los datos que quiero de esto, ¿no? Y también podemos ver en ADMAT qué decidió, o sea, qué cosas se tuvo en cuenta para poder ir informando en todos los eslabones, ¿no? Bueno, el del producto, la recepción, la dispensación, el código, si algo se deterioró y lo tengo que dar de baja, o si algo fue robado, fue extraviado, si fue vencido, o si tuvo una devolución. Eso también, la devolución es un problema importante para nosotros, porque la ADMAT solamente permite, dentro de las 2 horas, o sea, dentro de las 2 horas en que uno compra el producto, le llega el producto, tiene 2 horas para devolverlo. Eso en realidad en la parte hospitalaria para nosotros es un imposible, o sea, uno nunca podría devolver algo dentro de las 2 horas. Quizás puede ser una farmacia comunitaria, pero no en lo que es una farmacia asistencial. Después, bueno, qué transmitir es lo que vimos, son absolutamente todos los códigos y toda la información que tenga el producto y que tenga el proveedor que esté moviendo estos eventos. En el tema del reembasado, como yo les decía, hay que tener en cuenta que acá habría que tener como la mercadería en cuarentena, para que yo lo que pueda hacer es, así como recibo esos envases hospitalarios, si yo realmente quisiera a cada uno de los comprimidos o a cada uno de las ampollas trasladarle ese GTIN, yo las debería reembasar uno por uno a todos. Ustedes imagínense en el volumen, por ejemplo, en nuestro caso, sinceramente es como tener una línea de producción, ¿sí? Y lo mismo, bueno, con las ampollas. La verdad que lo ideal, si en todos los países hay trazabilidad, lo ideal, lo que querríamos es que los laboratorios directamente de origen, cuando hacen la producción, los puedan identificar ahí. Y la verdad que eso sería algo que nos serviría a todo el mundo, no solamente a Argentina, a Ecuador, a Perú, a México, nos serviría absolutamente a todos. Pero bueno, ese es un tema que está pendiente. Porque si esto no ocurre, es una gran inversión que tenemos que hacer. Tenemos que en realidad tomar los medicamentos, fraccionarlos con alguna máquina automática, en nuestro caso, que tenemos un consumo de comprimidos y de ampollas muy importante, es imposible hacer manual, o sea, es necesario automatizar porque si no, no se puede. En la distribución también, bueno, en lo que tiene que ver con farmacia hospitalaria, hay farmacias satélites, hay preparación de dosis diarias por pacientes, está la guardia, está el hospital de día, y bueno, y hay otros destinos que entonces, bueno, es como pasos previos antes de ser administrado al paciente. Un tema importante que nosotros, después de hablar tanto con el ADMAT y de participar, y Mario también participó de muchas de las reuniones, porque realmente hemos trabajado mucho en equipo, porque todos necesitábamos aprender y saber qué cosas podíamos mejorar. El ADMAT para lo que era hospitalario, sabiendo que era imposible que nosotros pudiéramos decir
de cada caja a cuántos pacientes le habíamos dado esos comprimidos o esas ampollas, decidió crear un evento de fin de caja que lo que hace es que nosotros recepcionamos con trazabilidad, sabemos de dónde viene y todo, pero cuando sacamos la caja entera, porque sabemos que ese día esa caja se va a ir del stock, porque se va a ir entregando a los distintos pacientes, esa caja se cierra y el evento se informa como fin de caja, pero sin decir a qué paciente lo hicimos. En la administración, por supuesto que si logramos esto de poder reembasar y poder identificar, nos permite llegar a lo máximo que uno quisiera llegar en la administración, ¿no? Porque uno puede identificar al paciente, identificar la enfermera, identificar el medicamento a administrar, validar la indicación si uno la tiene electrónica, y por supuesto con todos esos datos, uno lo transmite directamente al ADMAT, ya asegurándose que todo esto, actúe intensivamente sobre la seguridad del paciente. Nosotros implementamos esta parte en lo que tiene que ver con hospitales de día oncológicos. En esa instancia sí llegamos a lo que quisiéramos poder implementar absolutamente en todo, ¿no? Y para dar esto, poder verificar así los 5 correctos. Lo que nosotros hacemos es que el paciente tiene su pulserita, como la pueden ver acá abajo a la derecha, tiene su pulsera con todos sus datos, el esquema que se le va a dar, y lo que se hace es, la enfermera se piquea y bueno, se cargan sus datos. Una vez que esto piquea también la preparación que hacemos, porque la preparación que hacemos la obtenemos de eso que vimos anteriormente, vieron donde yo les mostré que tenemos bien claro de cada paciente qué medicación tiene, qué jetín, qué lote, qué vencimiento. Entonces nosotros, antes de ir a la campana a hacer las preparaciones de estas mezclas endovenosas, lo que hacemos es una preparación virtual donde del sistema vamos tomando las distintas ampollas que van a formar parte de este sachet, y entonces lo que hace es a todas las ampollas que toma, al preparado íntegro, le genera un data matrix, que es lo que nosotros llamamos un POF, que es el preparado oncológico de formulación. Entonces ese POF, lo que lo hacemos es viajar a la indicación electrónica. Entonces cuando ese POF viaja a la indicación electrónica, cuando llega al hospital de día, la enfermera lo que hace es ver su indicación, ver en la indicación si se corresponde a este POF, como está piqueando acá, y si eso ocurre, con la pulsera del paciente, quiere decir que entonces la medicación es la correcta y se le puede administrar. En esto, por ejemplo, pueden salir alertas donde, bueno, por ejemplo, la medicación esta no es medicación para informar al ADMAT, por ejemplo, en este no se notifica al ADMAT, y también lo que hacemos es, una vez que se hizo este piqueo previo que estuvieron viendo ahí, se verifica realmente que si todo está bien, lo que se hace es que se inicia la dispensa y la aplicación, y solamente se informa al ADMAT cuando termina la infusión. Cuando termina la infusión vuelve a piquear y lo cierra, y ahí se asegura que ese paciente realmente recibió toda esa medicación. Entonces, ¿qué podemos decir de lo visto y tratando de verlo muy rápido, ¿no? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para la implementación de trazabilidad? Primero, que los medicamentos va a haber una instancia donde todos no tienen sujetín, o sea, nosotros convivimos varios años, ustedes vieron que los medicamentos tienen vencimiento y generalmente tienen entre 2 o 3 años, entonces hay una etapa que hay que tener en cuenta, que uno convive con el jetín del medicamento y otros que ya fueron fabricados anteriormente y que no lo van a tener. Es verdad que es necesario contar con un soporte informático, como ya otros también lo mencionaron, y el hecho de poder tener internet, porque las transacciones son muchas y entonces por lo tanto se necesita poder tener el soporte informático. También es importante poder tener documentación electrónica estandarizada, eso sería como el ideal. Hay que incorporar en algunos casos tecnologías de alto costo y demoras en la entrega. A nosotros nos pasó en un momento cuando pretendíamos poder reembasar y pretendíamos poder comprar, podíamos comprar una máquina, no más que esto, son máquinas que se venden en euros, entonces eso genera un costo, si bien, bueno, los lectores tienen su costo, pero hay otras como esto, ¿no?, que yo les menciono, que es lo que genera mayor costo.
A su vez hay que hacer algunas reformas, porque en esto que decía de cuarentena y dejar las cosas aparte hasta lo que yo pueda reembasar o no, y ver, es como que uno tiene que rever todos sus procesos y ver realmente adaptarlos para poder hacer esta mejora. También es importante ver el recurso humano y la capacitación, esto es sumamente importante, esto también lo habían mencionado. No es obligatorio en nuestro caso para los laboratorios el lote y el vencimiento. Esto fue también un error que generó al principio, porque deberíamos haber ido por esta instancia, si bien hay algunos laboratorios que lo colocan de todas formas. Lo que yo les decía, los laboratorios no están obligados a identificar cajas y comprimidos, tan solo el envase secundario. Falta adaptar a la ANMAT eventos que son muy habituales a lo asistencial y no lo tenemos. Por ejemplo, en el asistencial ocurre que las cosas las devuelven al día siguiente. Si nosotros quisiéramos devolver algo, no es posible porque no está dentro de lo que tenemos permitido. Y todos sabemos que en la parte asistencial hay como un 30% que se devuelve porque el paciente fallece o porque le suspenden la indicación. Entonces, bueno, esto ocurre. Hay que mantener las bases de datos vinculados con los códigos y los jetines que van saliendo nuevos. Entonces podemos decir que es técnicamente posible, por supuesto. La elección de los estándares y de las tecnologías para la identificación es fundamental para que para que tenga efectividad, sea eficiente y se integre a todo el esquema. Necesita gran desarrollo de sistemas, esto es verdad, o sea, esto manual es un imposible, o sea, está trasladando todo lo que tienen, es un imposible. Tiene en algunos casos problemas de costo de implementación y tiene un impacto muy importante en lo que es toda la cadena de comercialización. Los beneficios son indiscutidos en la mayor transparencia de la cadena comercial. Esto es increíble, nosotros estábamos en una situación terrible y la verdad que fue un antes y un después. Tiene mayor seguridad en todos los orígenes de los insumos. Es mayor seguridad para el paciente, porque por supuesto que tengo claramente qué le di, cuándo le di, imagínense que si yo lo puedo llevar hasta el pie de cama de paciente, yo puedo verificar todo, o sea, que sea lo que le han indicado, en la hora que se le indicó, por la vía que se le indicó, que sea el paciente correcto, o sea, realmente llego a poder tener una seguridad plena. También la automatización del servicio, integración de procesos multisectoriales, porque esto en realidad no es algo que hace la farmacia o es algo que decide la dirección, es una decisión institucional que se toma, así como se toma a nivel país, se toma a nivel de toda la institución y donde todos tengan que participar para que esto se pueda lograr. Permite auditoría en las dispensas, como yo le mostré de la superintendencia, de todo lo que generó a través de esto y permite poder auditarla. También permite lo que yo les decía, que a través de la trazabilidad genera el reintegro para toda la medicación de alto costo. En conclusión, el Sistema Nacional de Trazabilidad permite garantizar que los productos no estén falsificados, que no hayan fraudes, que sean transparentes, que sean seguros, que sean de calidad, que la cadena de comercialización sea segura, y permite, obvio, la seguridad de la utilización de todos los medicamentos que vamos a consumir. Se requiere de trabajo en equipo. Esto, si no es trabajo en equipo, no se puede. Pero no solo trabajo en equipo a nivel dentro de lo que es la institución. Nosotros hemos tenido que hacer trabajo en equipo a través de todos los actores que formamos parte de salud. Porque nos hemos juntado con GC1, nos hemos juntado con los colegios, nos hemos juntado con otras clínicas, nos hemos juntado con directores de otras instituciones, o sea, entre todos hemos tratado de aprender y hemos tratado de ayudarnos en un fin común, poder lograr y poder implementar todo lo vinculado con trazabilidad. Nosotros estamos convencidos que la implementación es una oportunidad de calidad y excelencia para la atención y la seguridad de los pacientes, porque es verdad que uno entra en una nueva cultura y una nueva manera de manejarnos que es, la verdad, tiene un valor muy importante. Y como yo digo, cuando nosotros empezamos con trazabilidad, la verdad que no teníamos la pulsera en los pacientes, así que la pulsera en los pacientes no solo es para la administración del paciente, es también para que no ocurra esto que vemos acá en la gráfica. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Izquierdo. Sin duda alguna, unas recomendaciones muy válidas desde su experiencia.
de tantos años, al igual que de los demás expertos, ¿no? Nos honra tenerlos en esta charla que sabemos que es de mucho interés para todos nuestros participantes. El día de hoy son varias las personas que nos acompañan, aproximadamente 50 personas de las 73 personas que se inscribieron, y estamos contentos con ello porque sabemos que es un tema de interés nacional y, por qué no decirlo, de interés mundial, y que aporta el conocimiento de ustedes a todas las iniciativas que se están generando por cada actor de esta cadena de abastecimiento del sector salud. Tenemos algunas preguntas, me gustaría empezar con algunas que le están haciendo a Mario. Nos consultan si en Argentina la transmisión de datos entre los actores de la cadena de abastecimiento se hace en línea y en tiempo real. Sí, es lo que pide la disposición de ANMAT, que cuando alguien haga un movimiento automáticamente lo informe al Centro Nacional de Trazabilidad, de manera que cuando el eslabón siguiente informe que lo recibió, el producto ya haya sido denunciado como enviado. Si no, no se va a poder hacer. Entonces sí, se debe hacer online en tiempo real. Muchas gracias. Hay otra pregunta que nos hacen, me gustaría hacérsela a Peter, es respecto a qué sucede si se presenta una falsificación del sistema GS1. Una pregunta muy interesante. Si yo dijera lo siguiente, el éxito del sistema GS1 no es solamente en el estándar o las especificaciones del estándar, pero es en realidad en la implementación, en la solución que se implementa a nivel nacional. Por ejemplo, si vemos el éxito que ha tenido Argentina con la implementación del sistema de trazabilidad de ellos y también otros países, se previene eso, la falsificación, en la manera de implementarlo. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en Europa, como se llama la falsificación de medicinas, also Medicine Directive. También la implementación donde se pone un número de serie al nivel secundario del paquete para poder tener ese sistema de identificación positivo a cualquier producto que sea falsificado. Y hay varios casos que se han identificado en España, en Alemania, en Netherlands, se ha podido prevenir la entrada de un producto falsificado a cadena de suministro, por poder tener la posibilidad de verificar el número de serie que se ha registrado en el sistema de base de datos que tienen ellos, basado todo por el GSIN. Muchas gracias, Peter. Ingeniero Reyes, no sé si podemos compartir la experiencia de retail aquí en Ecuador. Sí. Decía que va ligado a la pregunta a una práctica que la hemos implementado aquí por años. Resulta que las cadenas, cuando adquieren un producto, verifican la autenticidad de los códigos versus la descripción, las marcas y el responsable o la empresa responsable del producto directamente en nuestra base de datos. Producto que no está en nuestra base de datos simplemente no lo compran. De esa manera, lo que hemos logrado es combatir la falsificación de códigos. Actualmente es una práctica, uno entra vía internet y hay una serie de empresas, entre comillas, que supuestamente le venden códigos. En la práctica son códigos que pertenecen a otras empresas, generalmente en Estados Unidos, códigos de 12 dígitos, y la única manera de validar eso es precisamente a través de las bases de datos mundiales que tenemos. Entonces, esa es una forma en la que hemos logrado a nivel de Ecuador combatir ese fenómeno que es mundial. Entonces, no sé si eso satisface la pregunta. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta abierta para todos los panelistas. Dicen, ¿cuál fue la apertura y el desarrollo de la autoridad sanitaria al respecto de la trazabilidad? No es lo mismo la situación económica y social de las autoridades sanitarias en los países grandes que en países pequeños. No sé cuál puede ser la...
Si quieres, tomo la pregunta. A ver, la autoridad sanitaria, cuando decimos países grandes o pequeños, me imagino que estamos hablando económicamente. Económicamente Argentina es un país pequeño, por lo que el desafío está más en la capacidad de inversión de las empresas. Pero no estamos hablando de inversiones imposibles de llevar a cabo. Y el trabajo que hizo la autoridad sanitaria de tener una herramienta para llevar a cabo esto, se podría haber hecho de otra manera. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? La autoridad sanitaria decidió generar ella la plataforma de trazabilidad. Pero esto se puede hacer con plataformas de trazabilidad que ofrezcan cualquier proveedor y que sea cada uno de los laboratorios quienes trabajen con sus propias bases de datos. No hay una sola forma de hacerlo. Lo importante es que el lenguaje de comunicación sea estándar, ¿sí? Que cualquier sistema que se implemente hable en el mismo idioma, quien envía la información, quien recibe la información y quien tiene que controlar que esa información sea cierta, ¿sí? La autoridad sanitaria lo tomó de buena manera porque interpretó que era un problema. Y aquí estamos hablando de algo muy serio, porque estamos hablando de cuidar vidas humanas, y eso no tiene precio. Entonces, el esfuerzo siempre vale la pena a la hora de hacer un control de los productos sanitarios. Yo comentara también, si me permite, si la pregunta es dirigida, como dice Mario, económicamente, el costo de implementación es, yo dijera, repartido. Por ejemplo, uno de los puntos que siempre es más importante, creemos nosotros, a nivel global, y las recomendaciones que siempre le damos a los reguladores cuando nos dan la oportunidad de conversar con ellos, es la siguiente, es de poder que la ley, la regulación, deje la puerta abierta para el sistema de trazabilidad, identificación, que se base en un sistema de estándar global. Lo importante de eso no es solamente que se utilice GS1 como somos nosotros todos de GS1, pero más importante es que, por ejemplo, para el fabricante que ya es miembro y utiliza el sistema de GS1 en otras partes de la organización, el costo incremental para poder cumplir con la regulación y la implementación a otro país se minimiza, si esa es la palabra en español, se reduce cuando se basa en la identificación en un sistema que ellos están utilizando. También si seguimos al distribuidor, es lo mismo también. Entonces, siempre hay un costo nacional al diseño y la operación del sistema de registro del GTIN y el número de series, si es necesario registrarlo al nivel secundario, cualquier nivel que sea. Entonces, yo dijera que el costo es repartido si la pregunta es dirigida a una forma económicamente. Disculpen, mi micrófono estaba en mute. Gracias, Pete, por la respuesta. Esperamos haber cubierto las expectativas de las respuestas de los participantes. Queremos iniciar entonces el cierre de este evento, agradecerles nuevamente por su participación. Vamos a tener la intervención del ingeniero Fausto Reyes, nuevamente gerente general de Ecuador, para las conclusiones de cierre. Bien, yo creo que una conclusión válida, lo dijo Mario y Osiris y todos, es que para que esto funcione tenemos que involucrarnos todos. Este es un trabajo colaborativo. La cadena de distribución, desde la fabricación, desde el suministro de materias primas, hasta cuando el producto llega al consumidor, pues involucra una serie de actores y todos intervienen. Nos incluimos nosotros con nuestras herramientas que son estándar, pero finalmente son todos los que tienen que o tenemos que colaborar para llegar a ese gran objetivo. Entonces, yo creo que quedan para cada uno de nosotros un poco de tareas. La coyuntura nacional, en el caso de Ecuador, sobre todo los temas que hemos visto, pues se refleja diariamente. Tenemos que actuar, tenemos que implementar, tenemos la capacidad de hacerlo. Les comentaba al comienzo de que la implementación en otras categorías, perdón, en GS1 128, lo logramos, lo podemos hacer.
Entonces, ese es el compromiso. Gracias. Bueno, cerramos entonces este evento agradeciéndoles nuevamente a nuestros expertos de los distintos países, reiterarles el compromiso que GS1 tiene en el Ecuador con sus miembros y en cada uno de los países en los que se encuentra. El agradecimiento especial a cada uno de ustedes, nuestros colegas de GS1, por unirse a esta reunión que pretendemos sea la primera de muchas. Estamos trabajando en un continuo apoyo al sector farmacéutico aquí en el país, dada esta iniciativa nacional que ha existido, pero sabemos que esto también repercute a nivel mundial por todo el tema de importación de medicamentos y por ser tan importante el sector salud actualmente, más aún luego de esta pandemia. Entonces, muchas gracias nuevamente. Las presentaciones se les va a compartir vía correo electrónico. Nuestros contactos de email serán enviados también a todos ustedes por correo. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos honra su presencia. Gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Gracias.